Buenos días, hermanos. Está aterrizando, dijo Yair, primera de Pedro, en un bonito viaje. El título del sermón es Pastoreando el rebaño de Dios a la manera de Dios. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Así que le voy a pedir que tenga su Biblia abierta por ahí. Comenzamos. Amén. En un contexto hostil, de persecución, de sufrimiento por ser cristiano, de mucha adversidad, podría ser el pretexto perfecto o ideal para que muchos de nosotros bajemos la guardia. ¿Lo escuchó? Para justificar por el sufrimiento o la adversidad algún tipo de servicio deficiente al Señor. ¿No ve que estamos sufriendo? Pero aún en un contexto así, el Señor busca, por sobre todo los que lideran el rebaño de Dios, tengan una actitud no deficiente, sino como la que veremos el día de hoy. Líderes capaces de ayudar, de guiar, de alimentar y de defender al rebaño de Dios en medio de hostilidad y persecución. ¿Qué tipos de líderes necesita? Y es un tanto gracioso, no lo había pensado hasta que Yair lo dijo, pero es por eso que es bonita la predicación expositiva, porque nos comprometemos con todo lo que el libro diga. Usted pensará ahí en su lugar, al pastor no le conviene hablar de lo que va a hablar hoy día, porque es como que se predicara a él. Pero eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacerle el quite a nada por conveniencia o por algún tipo de razón escondida. Lo que aparezca aquí lo vamos a predicar. Amén. ¿Qué tipos de líderes necesita una iglesia que debe permanecer firme en la verdadera gracia de Dios? ¿Tendrá Dios algún tipo de cualidad para quienes lideran las iglesias, incluso en contextos difíciles? En contextos de sufrimiento por el nombre de Cristo, como lo viene enseñando Primera de Pedro. ¿Será que cualquiera puede dirigir la iglesia del Señor? La respuesta es sí y no. En realidad, cualquiera de ustedes puede recibir el llamado de Dios para dirigir su iglesia. Pero los líderes que Dios, por su gracia, ha dado a la iglesia, porque esos son un regalo de Dios para todos nosotros. Esos somos los líderes de la iglesia. Un regalo de Dios para la iglesia, así como lo eres tú. Un regalo de Dios para la iglesia. Y sobre todo de una iglesia sufriente. Y estos líderes que tienen a cargo velar por el rebaño de Dios, tienen y deben poseer ciertas características que los harán aptos para pastorear este honorable rebaño, que es el rebaño de Dios. Porque dice Pedro que no es el rebaño de nadie más, no es de hombre alguno, es el rebaño de Dios. Un liderazgo pastoral eficaz es absolutamente esencial para una iglesia que experimenta las pruebas por ser cristiano o por ser obediente al Señor. Y hay un tipo de liderazgo que será útil para la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme en esa verdadera gracia de Dios de la cual Pedro está animando a sus oyentes. Y ahora Pedro en estos últimos versos finaliza su carta, ya está terminando, estamos en el último capítulo que es muy corto, y ahora se dirige a los ancianos, a los líderes de las asambleas, para indicar el papel que ellos deben cumplir
en el cuidado de los miembros de la iglesia. En esas circunstancias, en las circunstancias de sufrimiento. Pero también esto va a ser un llamado a los miembros a ser leales y solidarios con ellos en el ejercicio de su responsabilidad. Es como si el apóstol dijera, a la luz de la situación crítica que los creyentes están afrontando y del fuego de prueba que están soportando, exhorto a los ancianos a que ejerzan con especial entrega su labor, su responsabilidad pastoral. Esa es la exhortación. Porque las personas que ustedes están pastoreando, y lo repito, no son nada más ni nada menos que el rebaño de Dios. Y dice nuestro texto: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Esta es la exhortación. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. La idea es sencilla, la exhortación es clara. Los ancianos de la iglesia o los pastores deben pastorear, deben guiar, deben ayudar al rebaño de Dios a la manera de Dios. ¿Cómo quiere Dios que los pastores pastoreen su rebaño? ¿Cuál es la manera de Dios? Bueno, es de manera voluntaria, no por obligación. Es con un sincero deseo y no por avaricia. Es no enseñoreándose de las personas y es siendo ejemplo. Esas son las cosas que Pedro toca y esas son las cosas de las cuales vamos a hablar. Junto con responder estas preguntas que le acabo de hacer de cuál es la manera que Dios quiere que los pastores lideren, haré unas aplicaciones también enfocadas en el rebaño de Dios. Si bien el tema principal son los pastores y el carácter que Dios pide de ellos, quisiera que no nos desenfocáramos y pensáramos que este es solo un mensaje que le va a servir a un pastor. ¿Se entiende? ¿Sí? Sino que tiene implicancias directas a cada uno de nosotros como miembros de una iglesia. También quisiera hacer una aclaración necesaria. Nunca debemos ver los requisitos de los ancianos como cualidades que solo deben verse en ellos. ¿Escuchó? Repito, porque esto es interesante. Nunca debemos ver los requisitos que la Biblia tiene de los ancianos como cualidades que solamente han de verse en ellos. A usted no le es permitido tener más de una mujer. Y uno de los requisitos de los ancianos es que sea marido de una sola mujer, es decir, fiel. A usted no se le permite ser infiel porque al pastor se le está diciendo que tiene que ser fiel. No es permiso para que usted sea infiel. Si la Biblia dice que el pastor no debe ser dado al vino, eso no le da a usted permiso para andarse emborrachando y perder los estribos. ¿Se entiende? Ok. Entiendo que se entiende. Si bien estos requisitos deben ser muy evidentes e identificables en los líderes, no quiere decir que sea exclusivo para ellos o que yo tengo algún tipo de licencia para no cumplirlos. Por ejemplo, servir al Señor en su iglesia voluntariamente, no por obligación, sin avaricia, sino con deseo sincero y siendo ejemplo, no queriendo ser Señor de las personas, son cualidades que cualquiera que desea servir al Señor en la iglesia debería aspirar a tener.
No veamos estas exhortaciones como algo exclusivo de los pastores, aunque principalmente está enfocado en ellos. El asunto es que ellos, sí o sí, deben demostrarlo debido a su responsabilidad. Entonces, el primer punto es que las características que Dios pide es que los que pastorean el rebaño de Dios lo hagan de manera voluntaria y no por obligación, velando por ellos. Pastorear. Esta es la responsabilidad principal de los pastores. Alimentar las ovejas. Llevarlas a lugares donde puedan encontrar un buen alimento. Para el pastor de almas, la alimentación del rebaño de Dios es su tarea principal. Es decir, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso uno de los requisitos para los ancianos que Pablo escribió es que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Ahora bien, no hay duda alguna de que dar de comer a las ovejas, buscándole buenos pastos, es la tarea más importante de los pastores, pero no es la única. También deben velar por ellas y protegerlas de las fieras, darles abrigo en el aprisco, cuidar especialmente de las enfermas o lesionadas y de los corderos recién nacidos. Todas estas responsabilidades tienen sus equivalencias en el pastoreo espiritual. Mejor pues dar espacio a todos estos aspectos del ministerio de la exhortación que Pedro hace. Debo reconocer que esta frase, el rebaño de Dios, fue de las cosas que personalmente me marcó más a mí mientras yo hacía esto. Es algo muy importante y quisiera ponerlo ahí en su corazón. Y es algo que marcará a cualquier ministro honesto. Y sirve para siempre tener los pies puestos sobre la tierra. Y también sirve de gran consuelo. El rebaño es de Dios. La iglesia es de Dios. Una de las cosas que más descanso ha traído a mi corazón en este tiempo de pastorear esta hermosa iglesia, sobre todo en tiempos difíciles que hemos pasado como iglesia, es esta verdad y lo que se desprende de ella. Si el rebaño es de Dios, entonces la iglesia es de Él. Y Él es el pastor de ella, Él es el que la cuida. O en palabras de nuestro texto, es el príncipe de los pastores, el dueño del rebaño. Él la cuida, Él ahuyenta a los lobos, y yo o cualquier ministro encontrará descanso en su corazón cuando comprenda que si Dios es el dueño del rebaño, es decir, nuestro dueño, entonces Él cuidará de nosotros. Él se encargará de hacerlo. Y así ha sido. Otra gran verdad que se desprende de esta pequeña frase, el rebaño de Dios, es que Dios ha encomendado el cuidado del rebaño, escúchame, a otras ovejas, a las que llama pastores, y que son un regalo de Dios para la iglesia. Son pastores, pero nunca dejan de ser ovejas, porque a pesar de ser pastores, necesitan también ser pastoreados. Que yo diga que el rebaño es de Dios y que Él lo cuida, no quiere decir que puedo menospreciar a mi pastor, porque debo entender que Él es un medio de gracia por el cual Dios ideó pastorearnos. Que el rebaño sea de Dios, aparte de traer un descanso enorme a los que lideramos, por otro lado también trae un sentido gigantesco de responsabilidad. Digo gigantesco porque es el rebaño de Dios y no nuestro. Dios ha dado a sus ministros el cuidado de las almas que Cristo compró con su sangre. El precio por tu alma no fue menor.
Por lo tanto, los ministros tenemos una tarea directa e importante de velar por el cuidado de las ovejas de su rebaño, teniendo cuidado de pastorear, de guiar, de ayudar a las ovejas del rebaño de Dios. Y eso es alto honor y es una alta responsabilidad. Pedro entonces comienza esta hermosa exhortación identificándose con los ancianos a los cuales les escribe, como un anciano, apóstol, pero anciano con ellos, y como un testigo de los padecimientos de Cristo y de la gloria de Cristo. Yo les dice, uno con ustedes les traigo un mensaje. Este es mi mensaje para ustedes, pastores que pastorean iglesias que sufren. Pastoreen, ayuden, guíen al rebaño de Dios de manera voluntaria y no obligados. Estar en guardia, estar sirviendo, estar velando por el rebaño de Dios de manera voluntaria, no por obligación, sino por propia decisión. Ese tipo de liderazgo es el que el Señor quiere, perdón por mi torpeza. En tiempos de persecución, que era el de ellos, la reacción humana natural es esconderse y cuidarse. Pero esos tiempos son precisamente aquellos en que la iglesia de Dios necesita más atención por parte de los pastores. Y si estos se inhiben y abandonan su responsabilidad por temor a ser descubiertos, dejan a las ovejas sin el necesario cuidado. Y Pedro tiene esta preocupación, al igual que Pablo en otros capítulos. Velen por ustedes mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os puso como cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por medio de su propia sangre. El pastor debe velar, debe estar en guardia, debe ministrar y debe servir el rebaño de Dios. Y esto debe hacerse entonces no por obligación, sino por los motivos correctos, que es voluntariamente, agradado, con alegría. Eso debe notarse, el servicio no debe ser pesado. La predicación no debe ser una carga para el predicador. El ayudar, el aconsejar, el guiar no debe ser gravoso, no debe hacerse de manera forzada. No debemos hacer las cosas, hermanos, y esta es una exhortación para todos, porque eso es lo que tengo que hacer. Imagínate, le dices eso a tu esposo cuando llega hambriento por una X razón. Y dice, mira, te hice almuerzo porque tengo que hacerte almuerzo nomás. ¿Cómo se lo come el viejo? Mal, triste. No espera que su esposa le diga, ¿sabes qué? Te voy a hacer almuerzo porque tengo que hacerte almuerzo. Que en parte es cierto, tenemos que hacerlo, pero hay una motivación detrás de eso. Una motivación más grande, que es por amor. Pensar de esa manera nos hará servir amargados. A mí y a usted. Si servimos de manera forzosa, la amargura brotará en algún momento. Y esa no es la manera en que Dios quiere que nosotros sirvamos. Ni los pastores pastoreen de esa manera, obligados, ni que ustedes sirvan de esa manera, obligados. Hay una gran diferencia en hacer las cosas porque las tengo que hacer, a hacer las cosas por amor a quien sirvo y por amor a quien me encomendó la tarea. Cualquier pastor debe estar movido a hacer lo que hace por amor al rebaño de Dios y por amor al príncipe de los pastores. Esto es hermoso y aplicable no solo al pastorado, sino al servicio en general, como lo acabo de decir. Amados hermanos, y esta es mi exhortación para ustedes, cualquier tarea, servicio o ministración que hagamos para el Señor en medio de la iglesia, debe cumplir este mismo principio, hacerlo voluntariamente. Cualquier otra motivación, como por ejemplo el ser vistos, va a tener su paga. Lo que tú hagas
para la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios, debe tener la motivación correcta, voluntariamente, por amor a los hermanos y por amor al príncipe de los pastores. No es correcto un servicio forzado, obligado y carente de sentido. Además, se nota cuando nuestro servicio es forzado. Es evidente cuando nosotros servimos forzosamente, porque el desagrado se hace evidente. Y esa no es la manera que Dios quiere, ni que sus pastores sirvan, ni que cualquiera sirva. Amados, todos hemos de cuidarnos, y te quiero incluir en la exhortación que me hago a mí mismo pensando en el pastorado, cuando desempeñamos cualquier servicio a otros, desde lo que hacemos en el hogar hasta lo que hacemos en la iglesia, desde la crianza de los hijos hasta el aseo aquí, ha de hacerse de manera voluntaria, no quejumbrosa, por amor a quienes estamos sirviendo y por amor a aquel que nos llamó a servir. No debemos caer en esto. Mire, yo voy a meter al hermano Omar en esto. Ya el hermano Omar me anotó para tal o cual cosa en ese famoso mini web de las cosas y del calendario. Ni me preguntó si yo podía venir a hacer aseo. ¿Qué se cree el hermano? ¿Acaso él viene a hacer aseo? Pero le voy a decir que sí, igual para no quedar mal. Y aquí está así, esta gente cochina. Y después le dice al hermano, ¿sabe que va a tener que dar un aviso que la gente es muy cochina? No sirvas de esa manera. Si va a hacer esa tu actitud, llámalo y dile, hermano, no me anote porque ni siquiera estoy listo para barrer. Porque si no es voluntaria, no es de la manera que Dios quiere. Oh, 22 minutos me quedan, Señor. Tanto el cuidado del rebaño de Dios como el servicio que cualquiera haga para el mismo rebaño de Dios. ¿Escuchó? Parece trabalenguas, pero no lo es. Tanto el cuidado del rebaño de Dios como el servicio que cualquiera haga para el rebaño de Dios ha de hacerse de manera voluntaria, por propia decisión, alegre, gozoso de poder ser útil en algo que beneficia al hermoso rebaño de Dios. Los pastores deben pastorear gozosa y voluntariamente porque así nos ha pastoreado Dios mismo. Hermanos, ese texto es hermoso, ese verso es maravilloso. Dice así: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios, dice el original. Como Dios. Como Dios quiere, agrega la NLBA. Pedro nos está diciendo que los pastores deben pastorear el rebaño de Dios de manera voluntaria, de manera agradable, velando por él, no por obligación, como Dios. Hacer las cosas a la manera de Dios es hacer las cosas como Dios las hace. Él nos ha pastoreado a todos nosotros, nos ha guiado con paciencia, incluso en nuestra evidente torpeza como ovejas. Pero amorosamente Dios hace todo lo que hace por nosotros. Nos sostiene, alimenta, provee, ayuda, perdona, anima, consuela, escúchame, voluntariamente. Él no lo hace obligado.
Por favor, ponme atención, esto es muy, muy importante. Él no hace todas las cosas que hace por ti obligado o porque tiene que hacerlo porque Él es Dios. Él hace las cosas por ti y por mí porque nos ama. Como Dios. Como Dios. Él tiene compasión de nosotros, no porque tenga que hacerlo, sino porque Él es un Dios misericordioso. Está lleno de eso. Ama la misericordia. Ama tener compasión de personas como tú y como yo. No es solamente porque tiene que hacerlo. A Dios lo motivan cosas más importantes, es su amor por nosotros. Date cuenta de eso, por favor. Su paciencia y su amor son inagotables y nunca ha actuado a regañadientes para nuestro bien, sino solo por amor siempre lo ha hecho. Nunca viene y te dice, ya tengo que perdonarte otra vez. Te dice, ven, ven. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él amó al mundo, por eso dio a su Hijo. No dio a su Hijo porque era lo que tenía que hacer. Él amó al mundo, por lo tanto dio a su Hijo. Los pastores sobre todo han de cumplir su servicio de esta misma manera, como Dios hace las cosas. Y tú y yo en cualquier tipo de servicio que hagamos, hemos de hacerlo de la misma manera, como Dios lo ha hecho con nosotros. Voluntaria, no forzosamente, no obligados, no con caras largas. El Hijo tampoco hizo su aparición en el mundo, en la historia de la humanidad, de manera obligada. Él lo hizo por amor al Padre y lo hizo en obediencia a Él y por amor a nosotros. La aparición de Cristo en el mundo no fue forzosa o improvisada, sino que tenía el propósito de llevar muchos hijos a la gloria y de los cuales Él no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. No nos da vida porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. No nos salvó porque tuvo que hacerlo, sino porque desde la eternidad Él quiso hacerlo. El Hijo no vino a regañadientes a rescatarnos, sino que voluntaria y amorosamente dejó su gloria y no se aferró a ella y se humilló haciéndose hombre para que nosotros podamos, por medio de su humillación, ser exaltados a lugares celestiales que ni siquiera comprendemos. Cristo, el príncipe de los pastores, decidió amorosa y voluntariamente salir por los montes collados en busca de las ovejas perdidas en sus delitos y pecados, a las heridas, a las que estaban en peligros de depredadores, para reunirlas, para rescatarlas y para curarlas. El príncipe de los pastores sigue preocupado de pastorear su rebaño, tierna, amorosa y voluntariamente, por medio de la bendita palabra que nos ha dado y de hombres fieles que la predican y enseñan con amor. El pastor ha de hacer su trabajo con sincero deseo, sin avaricia, sin señorío, sino que siendo ejemplo. Hermanos, estas cosas que acabo de decir son las que han traído mucho daño a la imagen de la iglesia del Señor en el mundo.
el amor al dinero y el amor por el poder de quienes las presiden. El mundo tiene estigmatizado el pastorado porque lo asocia al abuso de parte de los pastores, y en muchas y demasiadas oportunidades ese estigma es justificado. El abuso del poder y el abuso del tema monetario es una cosa evidente y muy fácil de demostrar. Pero el pastor que Dios quiere para su rebaño debe ser una persona que no busque a las ovejas por lo que ellas les pueden dar. El pastor que Dios quiere no es aquel que busca a las ovejas por la lana que puede sacar de ellas, sino con un sincero deseo, con un sincero deseo del bienestar del rebaño de Dios, no por la ventaja que puede sacar del rebaño, sino de manera desinteresada respecto al dinero. Él está interesado por sus almas, no por sus bolsillos. Y usted no debe permitir eso aquí, en este lugar. Nunca debe permitir que yo esté interesado en sus bolsillos más que en usted. Y tiene todo el derecho de reclamar si eso fuese así, porque eso no puede ser así. Lo he dicho en una oportunidad anterior. Hermanos, no me interesa lo que usted me puede dar. A mí me interesa realmente que usted pueda amar más a su Señor. Por estas razones, los ancianos deben examinarse a ver si en algún elemento de afán, de lucro, ha entrado en sus motivaciones. Ahora bien, escúcheme, es perfectamente legítimo que los que siembran lo espiritual cosechen lo material, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Está claro por otros textos bíblicos que los ancianos eran recompensados por su trabajo, pero también es cierto que muchas veces este afán excesivo de querer enriquecerse en base al ministerio carcome y oxida muchos corazones de ministros. Y esto ha de ser siempre un motivo de responsabilidad en oración y cuidado de parte de esta iglesia. No podemos permitir que eso pase en medio nuestro. Que el Señor le dé estas instrucciones a los ancianos, hermanos, no significa que el rebaño ha de ser tacaño. ¿Se entiende? Que se diga que el ministro no ha de ser avaro, no significa que está diciendo que el rebaño ha de ser tacaño. Eso es malentender el mensaje. Como el pastor no debe ser avaro, yo lo voy a cuidar, entonces lo mejor es no dar. No le voy a dar nunca nada para que no se mal acostumbre. No le voy a dar nada nunca a este pájaro para que no se mal acostumbre a que le den. Sea generoso, ese es el llamado de las Escrituras. Y el dar con gozo para un correcto funcionamiento de la iglesia es lo que debemos hacer. Otra cosa de la cual el ministro que Dios pide, y esto también es de sumo cuidado porque es muy peligroso, es que hay ministros, lamentablemente, que solamente desean alimentar su ego y tener gente a la cual mandar y que hagan su voluntad. En cambio, dice Pedro, los ancianos no deben liderar como ejerciendo señorío de las personas, sino siendo ejemplo. Hermanos, esto es todo contracultural, todo contrasistema, Y usted dirá,
tampoco me conviene decir eso a mí. Que nos convenga o no, es lo que tenemos que hacer. Los deseos de poder no son compatibles con un anciano como Dios quiere. Lo repito, los deseos de poder no son compatibles con los ancianos que Dios quiere para que ministren su rebaño, sino que debe ser una persona imitable en cosas positivas, no en negativas. El liderazgo bíblico no es tirano ni impositivo. Es marcado por el servicio a otros. En otras palabras, se lidera según las Escrituras al rebaño de Dios, sirviendo y no mandando. Hermanos, y no solo los pastores hemos de ser ejemplo de la Grey, ya que es una tarea muy agobiante. Pensar en que yo tengo que ser ejemplo es algo que consume más de lo que puedo dar, porque probablemente en algunas cosas no lo sea. Pero hay un esfuerzo asociado al respecto. Y lo que yo quiero decir y exhortarte a ti también es que tú junto a mí tomemos esta exhortación y la hagamos nuestra con mucha responsabilidad. Yo puse aquí, no solo los pastores hemos de ser ejemplo de la Grey. ¿De dónde saca eso, pastor? ¿Se acuerdan que vimos Tito? ¿Se acuerdan que leyeron Adornadas? Hermana, tú debes ser ejemplo para otras jóvenes. Hermana, tú debes ser ejemplo para otras mujeres. ¿En qué, pastor? En cómo tratas a tu marido, por ejemplo. Que cuando está con más personas y te dice, mi amor, ¿me hace un café? ¿Por qué no te lo haces tú? Usted se ríe, pero eso pasa. Y eso no es ejemplo. Eso no es ejemplo. Hermano, tú debes ser ejemplo para tus hijos. Hermano, tú debes ser ejemplo para otros jóvenes y para otros hombres. Cuando pensamos en esto, cuando pensamos realmente que tú y yo debemos ser ejemplos, mira lo que pasa. Tú te dejas de dar ciertas licencias. ¿Me escuchas? Por favor, ya vamos a terminar. Que no te agobie el calor. Cuando tú piensas en que debes ser ejemplo, tú dices, la cosa se pone seria. Porque tengo que esforzarme en o dejar cosas o cambiar otras. Y esto no es solamente responsabilidad del pastor. Es responsabilidad de todos que podamos servir a otro de guía y de ejemplo en cómo vivir la vida cristiana. ¿Qué ejemplo yo voy a dar si yo no soy capaz de perdonar? ¿Qué ejemplo voy a dar si yo no soy capaz de compartir? ¿Qué ejemplo voy a dar si yo no soy de esos que son capaces de servir sin que le den nada a cambio? ¿Qué ejemplo voy a dar si yo me anoté con el hermano Omar y vengo a regañadientes a hacer lo que me pidieron hacer? La mejor imagen que tengo para darte de esto, de la responsabilidad que todos tenemos de ser ejemplo, y no hay duda que los pastores aún más, es
la del príncipe de los pastores. Es la de Cristo. Hermano, y déjame decirte esto, que lo disfruté mucho. Es impresionante cómo todo lo que pensemos de Cristo nos lleva a la cima del tema. Piensa algo de Cristo, algo que quieras hablar de Él, y Él es la cima del tema. El citarlo a Él es dar el ejemplo máximo de cualquier tema. Y es en quien debemos encontrar inspiración, y es con Él con quien debemos compararnos. Por favor, no te pierdas esto. Lo voy a repetir porque es muy importante. Cristo, citarlo a Él para lo que estamos hablando, y precisamente o puntualmente de ser ejemplo, de eso estamos hablando, es dar el ejemplo máximo de cualquier tema. Y es en quien tú y yo debemos encontrar la inspiración, y es con Él con quien nosotros debemos compararnos para ver si estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas o no. Y te voy a decir algo, nunca lo vas a alcanzar, por lo tanto nunca vas a dejar de mejorar en lo que tú tengas que hacer. Si el tema es el amor, si queremos hablar de ejemplos de amor, que debemos ser ejemplos de amor, el pastor debe ser de ejemplo de amor y tú debes ser un ejemplo de amor en tu casa para con tus hermanos. Él es el ejemplo supremo. Porque siendo Dios, dejó su trono y no se aferró a su gloria divina para no morir por nuestros pecados. ¿Dónde has visto otra muestra de amor más grande que esa? Dios dejando su gloria, haciéndose hombre y dejándose matar a manos de su propia creación, para que tú y yo podamos tener reconciliación ahora con Dios, ser sus hermanos, ser hijos de Dios y vivir eternamente. ¿Dónde has visto eso? El príncipe de los pastores dijo de sí mismo que Él era el buen pastor y que su vida daba por las ovejas. Y déjame decirte algo, Él lo hizo. Hermanos, el texto que Cristo habla, donde Él habla de que es el buen pastor, es impresionante y resume de manera magistral todo lo que estamos hablando aquí. Y yo quiero que lo escuches, lo voy a leer rápido. Entonces Jesús dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso, porque yo soy la puerta. Y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, escucha, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Si pensamos en la obediencia al Padre, dice la Escritura que Él no hacía nada. Él no hacía nada que el Padre no le dijese que hiciera. Y si tú no dimensionas esas palabras, te pido que las medites en tu casa. Es Dios sometiéndose al Padre, diciendo que Él no iba a decir nada que su Padre no le dijese que dijera. Es impresionante. De su boca salió, en uno de los momentos más álgidos de su vida, quizás los más duros de su humanidad, la siguiente frase: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, Padre mío. Si queremos un ejemplo de perdón, Cristo, en el momento quizás más expuesto de su vida, de su humanidad, colgado como un delincuente junto a dos delincuentes, dijo lo siguiente: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que soy yo el que les da vida para darme muerte. Ellos no saben que soy yo el que hice este madero del cual estoy colgado. No lo saben. Pudiendo haber enviado una legión de ángeles para destruir a quienes estaban poniendo las manos encima al Creador de la vida. En su compasión vemos relatos como estos que llenan el corazón. Señor, si quieres, puedes sanarme. Sí quiero. Sí quiero. Sé sano. En la devoción, Él se apartaba a orar y pasaba noches orando al Padre. Él. En humildad, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, lavó los sucios pies de sus discípulos. Y dentro de ese grupito estaba el que lo entregó. Si queremos ejemplo, tenemos ejemplo en Cristo. Si nosotros queremos ser ejemplo, debemos compararnos con Él. Hermanos, el llamado es: el pastor debe ser ejemplo. Y tú vas por el mismo carril. Por último es la recompensa. El verso 4 dice que hay una recompensa para quienes son de esta manera, para aquellos que pastorean a la manera de Dios, al rebaño de Dios. La pregunta es: ¿valdrá la pena el pastorado? Absolutamente sí. En primer lugar, servir a Dios es realmente la razón principal de la existencia del creyente. Pero Pedro dice algo más, algo muy bonito que probablemente trajo mucho consuelo a los pastores en ese momento. Habla de que si el anciano cumple con la exhortación que él está haciendo, de no ser avaros, de no señorearse de la gente y de hacerlo de manera voluntaria como Dios lo hace, obtendrá del príncipe de los pastores una corona de gloria que no se marchitará. Bueno, veamos al Señor Jesucristo como el buen pastor que está supervisando y velando por todo el rebaño y cuidando a todas sus ovejas y tomando como buena nota, dice un comentarista, de la calidad del pastoreo de los ancianos que él dejó, de sus pastores subordinados.
Ellos han sido designados por Él para apacentar sus ovejas y tendrán que rendirle cuenta de sus gestiones. Siempre deben recordar que el rebaño le pertenece a Él y no a ellos, que son sus ovejas y no de ellos, mientras que ellos son nada más ni nada menos que empleados y ayudantes. Ahora, ellos recibirán el pago de su salario, que no consiste en dinero. Aquí es llamada una corona de gloria, es decir, una corona para anunciar públicamente que el buen pastor quiere honrar y dar gloria a quienes le han servido con fidelidad. Ahora bien, las coronas que se daban a los vencedores de los concursos atléticos en ese entonces eran de laurel o olivo y por lo tanto se marchitaban a los pocos días. Mientras que su fama en el estadio donde habían competido era efímera. En contraste, la corona que recibirán los ancianos que hagan bien su trabajo es inmarcesible, dice el texto. No se marchita como el olivo o el laurel. Su corona es imperecedera y su reconocimiento por parte del Señor será permanente. El servicio fiel de los pocos años aquí en la tierra será premiado con la gloria eterna y una reputación duradera. Una vez más se repite el mismo patrón que hemos visto en Pedro. Desprecio, aflicción aquí, gloria y vindicación en la eternidad. Personalmente, reconozco que mi único deseo es que el Señor me diga, bien hecho. Hermanos, si Él me dice eso, yo estoy feliz. Estoy feliz. Aplicaciones finales en 5 minutos. Escucha lo que voy a decir. Esto es muy serio y muy cierto. Deseen el pastorado. Hombres, deseen el pastorado. Hermanos, anhelen el pastorado. Es un privilegio, es un honor, es un alto servicio y requiere una gran responsabilidad de tu parte. Pero es muy buena cosa desearlo. Deséalo. Deséalo. No tiene absolutamente nada de malo. ¿Acaso no es hermoso? ¿Acaso la recompensa que vendrá con la venida del Hijo no es hermosa? ¿Acaso el servir y cuidar las almas de los que están a tu lado no es hermoso? Lo es. Deséalo. Deséalo. Oren por más pastores. Oremos por más pastores. Porque es un hermoso método que el Señor estableció y que sirve para una de las tantas cosas que sirve para evitar precisamente lo que hemos visto. Caer en la tiranía, por ejemplo. Que haya ancianos en la iglesia nos va a ayudar a no caer en la tiranía del poder de uno solo. No crea que para mí es un agrado en estos momentos estar liderando solo aquí. O sea, sí lo es. Pero no es que estoy tranquilo, para nada. Porque entiendo que el diseño divino es otro y debemos orar para que el Señor nos dé más. Amén. Oren por sus pastores para que sean liberados de la falta de amor por liderar bien, para que sean liberados de la avaricia y de la tiranía. Otra cosa, hermanos, aprecie, honre y cuide a sus pastores. Él también necesita el cuidado de su rebaño. Eso es lo más abierto que el corazón voy a darles en esta mañana. Otra, escúcheme, esto es muy importante. Dejémonos pastorear. ¿Le gustó?
Usted dice, sí, el pastor tiene que ser así, así. Déjese pastorear. Dejémonos aconsejar. Hermanos, a veces algunos darles un consejo es como darle un ají en una herida. Míreme si es verdad. Dejémonos ayudar. Si la tarea del pastor es pastorear, es guiar, ayudar, aconsejar, deje que eso sea así. Si usted cree que la labor pastoral es compleja, entonces ayúdenos a que esa tarea se pueda hacer con toda libertad. ¿Cómo? Dejándose pastorear. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Le pasa algo? No. Hermano, ¿qué más puedo hacer? Y después usted reclama y dice, es que el pastor no preguntó nada por mí. Pero usted tiene una barrera de 3 metros que no deja que nadie se acerque. Hermanos, lo que aprendimos en el curso de consejería es que si la persona no se quiere dejar ayudar, es imposible ayudarla. Si la persona no se quiere dejar aconsejar, es imposible aconsejarla. Y si la persona no está dispuesta a hacer cambios fundamentales en su vida, jamás lo va a hacer. Hagamos más fácil la tarea y dejémonos pastorear. Además, muchas veces... No, por favor, quédese con el texto de Hebreos que dice que los pastores han de hacer su trabajo con gozo y no quejándose. Por favor, Hebreos 13, 17, léalo en su casa. Y lo último es esto. Damos gracias a Dios por su diseño. Damos gracias a Dios por sus planes. Y damos gracias a Dios por saber cómo Él quiere que se hagan las cosas. Le damos gracias a Dios porque Él se preocupa de que su rebaño tenga hombres que cumplan con sus requisitos. Y eso demuestra una vez más que Él es el príncipe de los pastores y que Él sí tiene cuidado de nosotros. Hermanos, no deje de orar por sus pastores. Son hombres débiles, llenos de imperfecciones que necesitan continuamente de la gracia de Dios para no caer. Oremos y velemos para que el pastor que usted tiene pueda mantenerse y seguir siendo el pastor de esta iglesia. Oremos.